Buenas tardes, bienvenidos una vez más al canal del Profe de Español. Yo soy Alejandro Rubio y hoy vamos a abordar algunos temas acerca de la escritura. Si ustedes por estos días tienen que entregar un texto, tienen que elaborar un ensayo, tienen que entregar un informe, este video les sirve mucho porque aquí voy a sugerir algunas estrategias de revisión para cuando usted tenga que presentar los textos. Es probable que escribir nos haya resultado de pronto un poco confuso en algunos momentos, o inclusive que hayamos perdido una asignatura en el colegio o en la universidad porque nuestro escrito quedó mal. Por eso, en el video de hoy vamos a analizar cuáles son los elementos que tendríamos que revisar antes de presentar nuestros textos. ¿Cuáles son esos estándares de calidad mínimos que deberíamos tener en cuenta cuando escribimos? Y para que sea más fácil de explicar, vamos a dividir en 4 los elementos que tenemos que tener en cuenta. Vamos a denominarlos así. Vamos a hacer una revisión de lo estructural, de lo notacional, una revisión lingüística y una revisión pragmática. Veamos cada una para entender de qué se trata. A la primera revisión que vamos a hacer la vamos a llamar revisión estructural. ¿Por qué estructural? Porque vamos a revisar el cumplimiento, la presencia de las partes que nos hayan pedido. Por eso es indispensable saber qué tipo de texto estoy escribiendo, porque no tienen las mismas partes un ensayo que un artículo de investigación o que una carta. Entonces tenemos que reconocer muy bien cuáles son las partes que tiene que llevar el texto. Vamos a la instrucción que nos dieron, miramos qué partes tiene y comparamos. Por ejemplo, si estuviéramos escribiendo un mini ensayo, necesariamente al menos estos aspectos tendrían que estar presentes. Entonces usted podría allá en su casa elaborarse un listado que corresponda con una lista de chequeo que le permita verificar si cumple o no cumple, con elementos como los siguientes. Aquí lo único que vamos a hacer es verificar si los tiene, nada más, no vamos a verificar nada más, solo si los tiene. Entonces usted verifica que usted tenga un título, que haya hecho una introducción, que ojalá en la introducción haya contextualizado el tema, expuesto la información, ya sea conceptual o lo que tenga que explicar ahí, y luego la ruta de exposición, es decir, cómo lo va a explicar, cómo lo va a decir. De ese modo usted podría decir, sí, mi introducción cumple con los criterios de una introducción. Luego vendría el desarrollo del tema, cómo presenta los argumentos, o cómo muestra las evidencias, o cómo explica los contenidos que tiene que presentar. Fíjese que si usted empieza a desarrollar estos aspectos y empieza a chulear aquí, a decir si cumple o no cumple, puede hacer una revisión de unos aspectos que son básicos. Del mismo modo, entonces usted verifica si tiene conclusión y tiene bibliografía. En la primera revisión, entonces, lo que vamos a verificar es si tenemos el esqueleto del documento que nos pidieron, si tenemos las partes. Después de que revisemos las partes, entonces viene la revisión notacional. La revisión notacional se refiere a los elementos que son visibles en primer lugar en el texto, es decir, los elementos editables con los comandos de Word, como se ve acá abajo. En la dimensión notacional, nombre derivado de la propuesta de Tian Van Dyck con los niveles y las dimensiones, vamos a revisar los aspectos físicos del texto, el tipo de letra, el tamaño, el color, el uso de sangrías, el uso de negrillas, el interlineado, las márgenes, los pies de páginas. Aquí hay que tener en cuenta, por ejemplo, los elementos de una norma técnica, como la norma APA, si estamos escribiendo con esa norma, por supuesto. Fijémonos que la revisión notacional la podemos hacer a través de los comandos que nos brinda Word. Aquí también hay que tener en cuenta otros elementos, pero los he trasladado para la revisión lingüística. Ahora les explico cuáles. Entonces usted sigue alimentando la tabla. Ya revisó las partes, ahora va a revisar si esas partes corresponden con la solicitud que le hayan hecho o con una norma, como le decía ahora, la norma APA. Bien, ya nuestro texto ha pasado por 2 revisiones. Hemos mirado si contiene las partes y si esas partes tienen el diseño preciso como corresponde. Ahora tenemos que hacer una revisión mucho más profunda de unos aspectos que tienen que ver con los fenómenos del lenguaje directamente. Miremos, para ampliar el listado de revisión que hemos venido haciendo, tenemos que tener en cuenta entonces aquí en la revisión lingüística algunos elementos que denominamos concordancias, como por ejemplo la concordancia de género, masculino-femenino, de número plural singular y de persona gramatical. Miremos un ejemplo. Una falta de concordancia de género sería este ejemplo. La primera vez. Aquí en realidad tendría que decir la primera vez. Este es un error que puede ser frecuente, no solo con lo que acabo de escribir, sino con el fenómeno de lo masculino y lo femenino. O si no, observemos la siguiente imagen para los fenómenos de plural y singular. O también persona gramatical.
venimos hablando en el texto, se confirma, se afirma, se dice que, se puede pensar que, y de repente pasamos a decir, por lo tanto nos preguntamos y por allá más adelante decimos, por esto yo concluyo que. ¿Sí ve? No hay una estandarización de aquel que narra. Lo mismo sucede también, en este aspecto podemos revisar la sinonimia, la ortografía, el uso de los signos de puntuación o las ambigüedades, como esta, por ejemplo. Entonces, estos son otros elementos que usted va a revisar, sería la tercera revisión que usted haría para el texto. Pero note una cosa bien especial, no hemos revisado las ideas. Vámonos entonces a la cuarta revisión. Entonces ya hemos revisado qué partes tiene nuestro texto, cómo están organizadas esas partes, y acabamos de revisar elementos lingüísticos que nos exigieron un poco más en el conocimiento de los fenómenos del lenguaje, en la ortografía, en el uso de conectores, en los sinónimos, en los elementos sintácticos, en todos esos fenómenos. Pero noten que aún no hemos revisado las ideas. No sabemos si lo que decimos es correcto, si tiene un peso fundamental en los argumentos que exponemos, si nuestras ideas están concebidas correctamente. Entonces aquí vamos a revisar nuevamente, paso por paso, algunos elementos, pero con un criterio diferente. Por ejemplo, ya sabemos que tenemos el título, ahora tenemos que saber si ese título nos sirve. El título es objetivo, el título refleja el tema, nos brinda una idea global. Fíjense que aquí estamos estableciendo algunos criterios para el título. O también podemos pensar, cuando leemos el texto, es un texto cohesionado, es claro cuando pasamos de un párrafo a otro, esto debido al uso de conectores, por ejemplo, o cuando estamos desarrollando los argumentos o los conceptos, lo hacemos bien, usamos ejemplos, brindamos evidencias. Si tenemos que citar a otros autores, utilizamos una norma que nos lo permita, las ideas están establecidas bajo alguna jerarquía. Todo esto nos tiene que llevar a plantearnos la pregunta, ¿el texto cumple con el propósito? Fundamentalmente, yo ya puedo saber, no solo si tengo todas las partes, si las tengo bien diseñadas, si están ordenadas desde el lenguaje correctamente y además, si dicen algo interesante, si son correctos los planteamientos. Fíjese usted que a partir de esas 4 revisiones usted va a garantizar que tenga unos estándares básicos de calidad para la presentación del texto. No lo olvide, 4 revisiones antes de entregarle su texto a su profesor, antes de enviar ese informe de lectura, antes de entregar ese ensayo. De ese modo, como le digo, garantiza un poco de calidad en su escritura. Ahora, es muy importante que recuerde que estos son aspectos básicos. Estos mismos elementos tienen un mayor nivel de profundidad. Si quiere, en la descripción de este enlace consigue algunos elementos que le ayudan a desarrollar un poco de manera más profunda estos contenidos. Estoy seguro de que este video puede ser de mucha utilidad para sus compañeros. Si usted sabe de alguien que no ha podido entregar el texto, que se lo devuelven, que no entiende cómo escribirlo, compártale estos videos. Estos videos son útiles para eso. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias.